Amén. Aleluya. Entonces, mis amados, esta palabra es para aquellos que en este año están de aniversario. En este año cumplieron un año más de vida o cumplirán hasta el 31 de diciembre. Yo sé que esta palabra es para todos nosotros. Un año más con sabiduría. Vamos a la palabra Salmo 90:12 en la Nueva Versión Internacional. Salmo 90:12 dice así la palabra: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mira lo que dice la palabra: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿A cuántos aquí les gusta celebrar los cumpleaños? Digan amén, levanten la mano. Algunos se lo celebran ellos mismos. Yo he visto algunas personas y qué bueno. Pero no solamente esto es por el ponqué, por la torta, por los regalos, por el tiempo bonito, sino que cada año que pasa, mis amados, nosotros debemos adquirir más sabiduría. Dice la palabra: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es decir, que el propósito de Dios, que tú cumplas un año más de vida, que tú te celebres un aniversario más de vida, es que adquieras sabiduría en tu corazón, que te llenes de sabiduría. Ahora, mis amados, la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. La sabiduría humana se centra en acumular conocimiento, habilidades y riquezas. Eso cree el mundo, que sabe mucho. El que habla mucho, el que tiene respuestas para todo, supuestamente es una persona sabia en el mundo, ¿cierto? O tiene muchas habilidades, es una persona muy sabia en el mundo. Ahora, para el mundo, alguien sabio es alguien que sabe mucho, pero para Dios no es así. La sabiduría que Dios nos da nos capacita para hablar y actuar reflejando el carácter y la mente de Dios en medio de cualquier circunstancia. Ahora mira, escúchalo bien: en Dios cualquiera que le busca puede ser sabio, porque la sabiduría de Dios nos capacita. ¿Para qué? Para hablar y actuar reflejando el carácter de Dios. Mis amados, hay momentos de hablar y hay momentos de actuar con sabiduría y con el carácter de Dios. Si bien es cierto que Jesús algunas veces cayó cuando lo injuriaban, pero muchas veces también habló y sometió y confrontó a los escribas y los fariseos. Entonces, mis amados, la sabiduría que Dios nos da nos lleva a hablar sabiamente, a actuar sabiamente, reflejando el carácter y la mente de Dios. Por eso el que es sabio en Dios actúa como Jesucristo, habla como Jesucristo. Aquella persona que anhela la sabiduría de Dios dice: Jesucristo, ¿qué haría en este problema? Jesucristo, ¿qué haría en esta situación? Jesucristo, ¿qué haría en esa dificultad? Y a medida que le crea a Dios, el Espíritu Santo le va a guiar y le va a mostrar toda verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen al Espíritu Santo en su corazón? Pues recuerda que Él te guía a toda verdad. Pero mis amados, para entender esto un poco más, vamos allá a la palabra Hechos capítulo 4 verso 13. Imagínense, Pedro y Juan van para la casa de Dios, para el templo, a la hora novena. Hay un paralítico pidiendo limosna. Ellos le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ¿te imaginan? El paralítico de mucho tiempo pidiendo limosna se levanta ahora y empieza a glorificar a Dios en el templo. Eso causó revuelo. Eso hizo que los religiosos de aquel tiempo sintieran celos, y dice la palabra que echaron a Pedro y a Juan en la cárcel. Y mire lo que dice en el verso 13, dice: cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Esto es poderoso, porque aquí hay una revelación. Mire, Pedro y Juan hablaban con valentía, hablaban con fuerza, hablaban con gracia ante las autoridades que los podían llevar hasta la muerte. Pero dice: ¿cómo así? Esos son gente común y corriente.
Son hombres sin estudios, no tienen cultura. Pero andan con Jesús. Esa es la diferencia. Son seguidores de Jesús. Son discípulos, dice, y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que están infiriendo estos hombres aquí que los están juzgando? Dice, esa valentía, esa fuerza, esa gracia para hablar, viene porque andan con Jesús, porque caminan con Jesús, porque son discípulos de Jesús. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos aquí tienen fuerza, gracia, valentía para hablar? ¿No tienen temor? Digan amén. Aleluya. ¿Quiénes dicen amén? Los que son discípulos de Jesús. Mis amados, entonces esa sabiduría que viene de Dios, que nos capacita para hablar y actuar en momentos difíciles. Por eso, mis amados, la persona sabia en Dios se siente en los momentos difíciles, en los momentos comprometedores, en los momentos cuando son tentados. Ahí se sabe si es sabio o no es sabio, si esa mañana estuvo hablando con Jesús o no. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto, que nos capacita para hablar y actuar, es la sabiduría que viene de Dios. Ahora, mis amados, la sabiduría de Dios se aprende. No es que de un momento a otro tú te llenes de sabiduría. Es algo que se va aprendiendo todos los días. Dice la palabra, enséñanos a contar nuestros días. ¿Quiénes son los que te adquieren sabiduría? Los que quieren aprender sabiduría. No todos quieren aprender sabiduría. Me impacta en estos tiempos que estamos viviendo, como el gobierno y las universidades dicen, mira, hay aquí cursos, hay carreras, hay becas, sin costo, no pagan nada, tienen todo libre, el Estado lo paga. Y la gente no quiere estudiar. A nosotros, a los que son de mi época, nos tocó duro. Nos tocó trabajar, irnos con hambre para el colegio, para el estudio, para la universidad, para el lugar donde estudiábamos por la necesidad. Esta generación tiene todo en sus manos y aún así no quieren estudiar. Solamente quieren lo fácil, aprenderlo en las redes sociales con un clic. Y así no funciona la vida. Mis amados, entonces vemos aquí cómo la sabiduría que viene de Dios viene por tener comunión con Jesucristo. Ahora, para mis amados comprender esto, vamos a ver en esta mañana 4 personajes bíblicos, cómo se comportaron algunos a medida que le cantaban el Happy Birthday, a medida que le cantaban los cumpleaños. ¿Cuántos Happy Birthday te han cantado a ti? A mí me han cantado 56, menos, porque el primer Happy Birthday me lo celebraron cuando tenía 26 años. Antes ni sabía qué era eso. Algunos se los han celebrado todos. Vamos a ver 4 personajes a medida que le celebraban los cumpleaños, a medida de los aniversarios, cómo ocurría su vida, cómo era su vida. Y el primero que vamos a ver es el rey Salomón. El rey Salomón es muy conocido por cristianos y no cristianos. Se conoce de la sabiduría de Salomón. Salomón fue el rey de Israel y dice que cuando empezó su reinado se le apareció Dios de noche y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo: chanfle, Señor, este pueblo es muy grande, yo no sé ni cuál es mi derecha ni izquierda. Te pido que tú me des sabiduría para guiar a este pueblo. Y dice la palabra que a eso Dios le agradó. Diga conmigo: a Dios le agradó lo que pidió. La pregunta es: ¿a Dios le agrada lo que tú pides? Y dice: por cuanto me agradó lo que pediste, te voy a dar sabiduría como nunca, pero además te voy a dar riquezas, honra y gloria como ningún rey antes ni después de ti. Tremendo, ¿no? ¿Te imaginas Salomón con esa sabiduría de Dios? Pero ¿cómo fueron los años de Salomón a medida que pasaban los años? Vamos a la palabra. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 8 en la versión PDT. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 8 dice así: cuando Salomón era viejo, es decir, cuando le habían cantado muchos Happy Birthdays. No era cuando era maduro, no, cuando ya le habían cantado muchos Happy Birthday,
Sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un altar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas extranjeras quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses, y él, para complacerlas, hacía lo mismo. ¿Te imaginas? El gran rey Salomón, el que pidió sabiduría. A medida que pasaban los años, en lugar de conocer más a Dios, de tener más sabiduría en Dios, su corazón se endureció, porque dice la palabra, su corazón no era perfecto, no era recto delante de Dios. Y tuvo un problemita. Dice que sus amantes lo desviaron del corazón de Dios. Sus amantes lo llevaron a que se prostituyera y se volviera devoto de otros dioses. Dice la palabra que adoró a Quemos, adoró a Moloc, adoró a Astarte, adoró a Baal, a todo el que le ponían por ahí a adorar. ¿Cómo así? El gran rey Salomón, el que le pidió sabiduría a Dios, ahora ¿cómo termina sus años? Mis amados, si Salomón viviera en este tiempo, más o menos la historia diría así. Y Salomón se le apareció Dios y le pidió sabiduría. Y Dios le dio mucha sabiduría. Pero cuando pasaban los años, al transcurrir los años, las amantes de Salomón desviaron su corazón, porque su corazón no era perfecto delante de Dios. Entonces Salomón fue devoto de José Gregorio Hernández, fue devoto de la Virgen de Torcoroma, fue devoto de la Virgen de Girón, fue devoto de la Virgen allá de Bogotá, llevándole una libra de chocolate. Es más, el 6 de diciembre era el primero que le colocaba la bandera a la reina del cielo. Y el mismo 7 de diciembre, a las 7 de la noche, reunía a toda su familia y quemaba incienso a la reina del cielo y le prendía velas a este demonio. Es más, Salomón leía el horóscopo, leía las cartas, leía el café y decía que era para pasar el tiempo, para no aburrirse. Mis amados, además de eso, Salomón andaba en Elohim y llevaba una camisa multicolor, como es la actitud de ahora y el nuevo Dios. Es el Dios de los sodomitas, y llevar la bandera de los sodomitas, eso es Elohim. ¿No ven lo que les pasó a los de Alemania? Se taparon la boca porque no le dejaron utilizar el símbolo de los homosexuales. ¿Y qué pasó? No se taparon la boca, se taparon los ojos, porque fueron eliminados en la primera fase. Hubo otro, un periodista, escuché la noticia ayer, defensor a ultranza de los sodomitas, y dice que en la transmisión del partido cayó muerto ahí de un paro cardíaco. Con Dios no se juega. Y hay algunos que tienen el arcoíris en sus redes sociales, el arcoíris en las camisetas, el arcoíris por allá. No, ese es el símbolo que ahora desafortunadamente el enemigo tomó, porque el arcoíris que habla la palabra es el que aparece en el cielo y da testimonio de Dios. Por eso tenemos que entender, mis amados, este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay otros como Salomón. Aman a Dios. Mire, te imaginas, Salomón dice aquí el verso 9, Salomón dejó de seguir al Señor Dios de Israel, el Señor quien se le había aparecido 2 veces, y se enojó mucho con él. ¿Te imaginas? A Salomón no fue que le mandaron la razón, no fue que le predicaron, el mismo Dios se le apareció y le dijo: mira, anda en mis caminos, anda en los caminos de tu padre y yo te bendeciré. Pero Salomón se desvió. Y de la misma manera pasan algunos
llegaron a Dios, conocieron a Dios, han recibido los milagros. Dios les ha dado trabajo, les ha dado salud, les ha dado bienestar, los ha guardado de la muerte, los ha guardado de muchas situaciones difíciles en la vida. Pero dicen, no, yo alabo a Dios. Pero también el 6 de diciembre hizo mi bandera María. Y el 7 por la noche estoy quemando incienso y velas a la Reina del Cielo. Mis amados, ese demonio no es la Virgen María, es la Reina del Cielo, que en la Biblia, en Isaías, lo viene, y Dios condena al pueblo de Israel por irse tras la Reina del Cielo. Y hay algunos que dicen, no, pastor, es que es tradición, yo desde niño lo hacía. ¿Y sabe qué dice la palabra? Ustedes mueren por sus tradiciones, sus tradiciones anulan la palabra y anulan la fe, porque no leen la palabra de Dios. Entonces, mis amados, eso es tremendo. Porque los Salomón modernos, hay los mismos Salomón y las mismas amantes de Salomón ahora, no solamente hacen eso, sino que toman las fotos y las suben a las redes. Mire yo cómo alabo a la Reina del Cielo, mire cómo le he visto, mire cómo le quemo, mire cómo tal cosa. Y van a los lugares altos a quemar incienso a ídolos paganos. Y tienen en sus redes la foto y la bandera de los sodomitas. Dice, no, es que eso es lo in ahora. Es que eso es lo in ahora. Escúchame bien. Dios ama a todos los hombres, pero aborrece el pecado. Pero aborrece el pecado. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Mis amados, algunos como Salomón y como las amantes de Salomón, llegaron a Dios, conocieron su palabra. Dios los ha guardado, Dios los restauró sus hogares, les restauró sus casas, les bendijo con trabajo, con empresa, con favor. Pero a medida que pasan los tiempos, dice que los amantes, los amigos, el ser políticamente correcto, el querer agradar a la gente, terminaron ofreciéndole a Moloch. Terminaron ofreciéndole ahí incienso a la Virgen de Carmen, a la Virgen de Torcoroma, al Señor de Girón. Es que eso es tradición. Es que eso es tradición. Es que eso lo hacía mi papá, mi mamá y mi abuelo. Pero dice la palabra de Dios, por sus tradiciones ustedes morirán. Si no entresacamos lo precioso de lo vil, si no entendemos que estamos en un tiempos difíciles, dice la palabra que algunos volverán atrás. Y yo sé que por esta palabra algunos no regresarán a la iglesia. Espero que no seas tú. Porque es lo in, eso de ser lo políticamente correcto, lo que le agrade a la gente, lo que le agrade a todos, y no lo que le agrade a Dios. Por eso, mis amados, hay algunos que siempre viven asando y comiendo con mucha necesidad. Dios no contesta sus oraciones porque viven simplemente queriendo agradar a Dios, pero también hacer lo que hace la demás gente, seguir sus dioses paganos. Y algunos dicen, no, pastor, no. Algunos tienen el Papá Noel más grande en su casa, el Papá Noel más grande del vecindario, el Santa Claus, porque no estamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Y qué hace Santa Claus? Ese no es Jesucristo. Es que todos lo tienen. Es que todo lo colocan, mis amados. O tú le sigues a la gente o le crees a Dios. O tú le dices a la gente o le crees a Dios. Algunos dicen, no, es por los niños. Déjame decirte que los niños son los que más entienden. Los niños son los que más entienden. No es por los niños, es por ti, por tu corazón, que no es recto delante de Dios. Mis amados, y podríamos aquí hablar mucho más de Salomón, pero vamos a otro personaje. La Biblia lo llama el viejo profeta. El viejo profeta, también le habían cantado muchos Happy Birthday, muchos cumpleaños. Y hay una historia bien impactante allí en Primera de Reyes capítulo 13. Dice la palabra que Dios llamó a un hombre de Judá
y le dice: mira, era un profeta, un hombre de Dios, por favor, llévale este mensaje allá a Jeroboam. Y el hombre de Judá, el profeta de Dios, va allí a Jeroboam, que era el rey de Israel, y lo encuentra quemando incienso a los dioses paganos. Lo encuentra allí en un altar pagano, y entonces aquel hombre desata la palabra de Dios sobre él. Dice: por cuanto estás quemando incienso, sobre este altar quemarán los huesos de todos los sacerdotes paganos. Y Dios levantará un hombre que traerá toda la generación de Jeroboam. Y como señal, este altar se partirá en dos y las cenizas se regarán. Mi amado, esos altares eran de bronce. No era una leña y dos piedras colocadas ahí. Y se partió como señal. Y entonces dice que Jeroboam, lleno de ira, hizo con la mano así: prenderle. Pero la mano, ¿qué? Le quedó seca. Quedó seca, y el hombre quedó con la mano ahí. Me imagino que duró unos 5 o 10 minutos, media hora tratando de bajársela, y no. Hasta que fue y pidió allá cacao. Le dijo: profeta, por favor, ore a Dios que me sane. Y dice que Dios lo sanó. Y entonces aquel rey malvado le dice: mira, profeta, te invito a mi casa. Habrá comilona y habrá francachela. Ya tengo comida, tengo bebida, tengo unos regalos para ti. Dice: no, así me den la mitad del reino, no iré. Porque Dios me dio esta orden: no comas nada ni bebas nada en ese lugar. Y por el camino que viniste no regreses, sino regresa por otro camino. Y aquel profeta, muy obediente, hizo la tarea y se fue por otro camino. Esto lo escuchó el viejo profeta. Y dice la palabra que ensilló su asno, se fue, preguntó por dónde se fue. Y es lo que dice la historia aquí. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 14. Dice así: el profeta viejo estaba buscando al hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un roble y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El hombre de Dios contestó: sí, soy yo. Entonces el profeta viejo le dijo: por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó: no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo: no comas ni bebas nada en ese lugar, y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Entonces el profeta anciano dijo: pero yo también soy un profeta como tú. Le mintió diciendo: un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa y te diera algo de comer y de beber. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta, comió y bebió con él. Mientras estaban todavía en la mesa, el Señor le habló al viejo profeta. En voz alta le dijo al hombre de Dios: el Señor Dios dice que tú no le obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieras ni bebieras nada en este lugar, pero tú volviste, comiste y bebiste. Por eso no te sepultará donde se sepulta a tu familia. Tremenda historia. El profeta obedece allí con el rey cuando le hace la invitación. Se devuelve por otro camino y va un viejo profeta, un viejo mañoso. Conocía de Dios, había recibido revelación de Dios, pero era mañoso, era malo. Y va y le dice: mira, tú eres el profeta de Judá. Sí, dice: yo también soy profeta de Dios. ¿Cómo le dijo? Yo también soy profeta de Dios. A mí también Dios me habla. Y un ángel de Dios me dijo que te llamara y te invitara a comer. Y entonces el profeta joven, muy ingenuo, le dijo: bueno, si es así, vamos. Y se fue y se sentó a la mesa. Y cuando estaba sentado a la mesa, vino la revelación de Dios al viejo profeta. Dice: por cuanto te mandé que no comieses en este lugar, ni bebieses agua en este lugar, y te volvieras por otro camino, y no hiciste caso, por tanto tus huesos no serán sepultados en el sepulcro de tu familia. Y entonces, bueno, el hombre dijo: bueno, pues el problema no es tan duro, solamente voy a estar en mis restos en otro cementerio. Pero no sabía que al rato después de salir de esa casa, al rato después de montar el asno y arrancar para su casa, dice que vino un león y lo mató. La palabra se cumplió en el mismo día, ¿te imaginas? Y entonces, mis amados, dice la palabra que el viejo profeta supo que había muerto. Fue, lo buscó,
lo trajo, le hizo un velorio. ¿Y sabe cómo le decía? Cómo el endellado chavo decía: ay, hermano mío, hermano mío. ¿Te imaginas lo hipócrita? Y lo enterró. Y luego, cuando lo enterró, dice que le dijo a su familia: entiérrenme en el mismo hueco donde está este. Mis amados, ¿qué podemos entender en este tiempo? De la misma manera, hay algunos en este tiempo como este viejo profeta. A medida que pasan los años, a medida, en lugar de amar más al Señor, de buscar más a Dios, su corazón se endurece, se llena de incredulidad, y lo que hacen es sacar del camino a los que están caminando bien, colocarle palo en la rueda a los que están buscando a Dios. Y entonces le dicen: no, ¿para qué tanto ayune? Eso no ayune, eso de la ofrenda no, eso del diezmo no, eso no es para usted. Mire, yo llevo 40 años, yo soy cristiano, leo la Biblia y no me ha pasado nada. Y aquí yo no volví a la iglesia, yo hago mi reunión a mi manera. De esos profetas hay muchos, y el problema es que ese profeta puede estar en tu casa, puede ser tu cónyuge, tu hijo ahí, que te estorba de buscar a Dios, que te estorba de buscar la presencia del Señor, y tú no haces nada por sacudirte de ese viejo profeta. Mis amados, que Dios nos guarde de ser, a medida que pasen los años, esos viejos profetas, que en lugar de amar más a Dios, en lugar más de buscar a Dios, de buscar su presencia, volvemos atrás. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que una de las señales del último tiempo es que muchos volverán atrás, se apartarán de la doctrina. Pero no es que me aparte, no, siguiendo otras doctrinas más alegres, otras doctrinas que le parecen muy llamativas, que no lo ponen a obedecer a Dios. Eso es clave. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que hay algunos hombres de Dios, incluyéndome a mí, que Dios me guarde, cuando pasan los años se vuelven viejos profetas y empiezan a hacer una cantidad de cosas que turban a la iglesia, que la turban, y a muchos sacan del camino, y es la excusa perfecta para que muchos vuelvan atrás. Yo te pregunto, ¿eres tú como Salomón? ¿Eres tú como este viejo profeta? Que a medida que pasan los años, en lugar de amar más al Señor, de amar más a Dios, lo contrario, endureces tu corazón. Y el que medio anda bien, está buscando a Dios, va ahí, se le atraviesa. Chao, testimonio, pastor, yo iba para el ayuno y de pronto vino alguien y me llevó para otro lado. Eso es facilito, y generalmente es otro que conoce a Dios. Lo saca del propósito, lo saca del camino, lo saca de buscar a Dios. Pero, mis amados, hay otros dos hombres que son diferentes a estos. Son diferentes al rey Salomón. ¿Sabías tú, mi amado, que Salomón es tipo del anticristo? Solamente le dejo esta inquietud para que tú lo entiendas, porque después de conocer a Dios, terminó mal. No sabemos si se salvó o no salvó, pero terminó mal. Pero hay otros dos que fueron diferentes. A medida que pasaban los años, a medida que le cantaban los happy birthday y que le celebraban los aniversarios, se comportaban diferente. Y es Simeón, Lucas 2:25 al 32, en la PDT. Simeón, este es un hombre diferente. Dice: había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, dedicaba su vida a Dios. ¿Qué hacía Simeón? Dedicaba su vida a Dios. ¿Qué me hacía? Y hacía la voluntad de Dios, y vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. Tres cosas que hacía este hombre. Primero, dedicaba su vida a Dios. Yo le pregunto, ¿a qué le dedicas tu vida? ¿Qué haces tú en el día? Pero también dice, hacía la voluntad de Dios. Y tercero dice, vivía esperando el tiempo de Dios, de la consolación. ¿Qué estás esperando tú?
¿Estás esperando la segunda venida? ¿Estás esperando las promesas de Dios en tu vida? Dice. Y dice aquí, el Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Dijo, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Mire, aquel hombre, ya un anciano, hacía la voluntad de Dios, obedecía a Dios y tenía una esperanza en el corazón, y era ver a Jesucristo. No solamente lo vio, porque dijo, por el Espíritu Santo fue guiado que lo vio. No solamente lo vio, sino que lo tomó en sus brazos. Lo tomó en sus brazos, vio a Jesucristo, lo tomó en sus brazos y dijo, Señor, ahora sí despídeme. ¿Qué es lo que tú tomas en tus brazos ahora? ¿Qué es lo que tú arrullas? ¿A quién tú le crees? ¿Eres tú un Simeón? Y el último es la profetisa Ana. Esto ocurrió en el mismo día, en el mismo tiempo, cuando Simeón estaba en el templo viendo a Jesucristo. Dice, en el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa, se llamaba Ana, era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven estaba casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. ¿Cuántos años tenía esta mujer? 84 años. ¿Cuántos aquí tienen esa edad o son mayores? Ninguno. Dice aquí, se pasaba noche y día en el templo ayunando y orando y adorando a Dios. ¿Cuál era su hobby? Dice, se pasaba día y noche. ¿Tú crees que la palabra de Dios es verdad? La palabra de Dios no miente. Si dice la palabra que esta mujer se la pasaba día y noche, era porque se la pasaba día y noche. ¿Pero dónde se la pasaba? En las redes sociales, en el televisor, en las invitaciones, ¿cierto? ¿Dónde se la pasaba? Dice, se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando. Diga conmigo, ayunando, orando y adorando. Aleluya. Oye, ¿cuántos creen que ya a los 60 años no puede ayunar? Esta mujer tenía 84 años. Ayunaba, oraba y adoraba al Señor. Dice, cuando Simeón terminó de hablar a Ana, Ana se acercó y comenzó a hablar a Dios y a hablar acerca del niño. ¿Cuál era su hobby? ¿En qué disfrutaba este tiempo esta mujer? A hablar del niño, a hablar de Jesucristo. Dice, cuando Ana se acercó y comenzó, cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Su hobby era hablar, era compartir, era comentar de Jesucristo. Eso es poderoso porque esta es la misma revelación y tarea que Dios ha dado al remanente. Algunos hablan del pastor o hablan de otro ministerio o hablan del video que subieron. No se confundan, no es eso. Dios nos pide que hablemos, que llamemos, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. No del pastor que cayó en pecado, no del ministerio, no de la iglesia que no te gusta, no. Sino que hablemos de Jesucristo. Ese es el propósito. Dice, eso era lo que hacía Ana. Dice, comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Mis amados, ese es el plan de Dios para tu vida a medida que pasen los años. Eso es ser una persona de fuego, ser una persona de gracia, ser una persona de favor, ser una persona que ora, que ayuna y que alaba al Señor. Déjame decirte, ese ministerio es poderoso y glorioso para las personas que entran en avanzada edad. Estar orando, intercediendo
por la iglesia, por el pueblo de Dios, por los propósitos de Dios, por los planes de Dios. Ese es un ministerio poderoso que Dios quiere que en la iglesia sea activado. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué clamar. ¿Por qué? Porque, mis amados, hoy estamos celebrando el aniversario de esta casa. Pero la palabra de Dios dice que tú y yo también somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos casa para Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y miren lo que dice la palabra en Ageo capítulo 2, verso 9. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. La gloria de esta casa, la gloria postrera de tercer cielo como iglesia será mayor que la primera. Pero la gloria de tu vida, el favor de Dios para tu vida como templo del Espíritu Santo será mucho mayor de lo que has recibido. Lo que Dios tiene para ti todavía no se ha completado. Hay mucho más para tu vida, para tu casa. Por eso es tiempo de buscar a Dios. Por eso es tiempo de que se levanten los Simeón, se levanten las sanas, ahí en el nombre de Jesús. Que a medida que pasen los años, amen más a Dios. A medida que pasen los años, le crean más a la palabra de Dios. A medida que pasen los años, vivan más buscando el rostro del Señor y haciendo la voluntad de Dios, como lo hacía Ana. Dice que Ana hablaba de niño, hablaba de Jesucristo a aquellos que esperaban la promesa, aquellos que tenían una esperanza de Jesucristo. Y esa es nuestra tarea, llevarle una esperanza al perdido, pero también animar al desanimado, vivificar a la gente.